la patria se abre la sesión. La octava sesión ordinaria celebrada el lunes 3 de julio del 2017 a las 16:30 horas. El acta de la sesión sexta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 7 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, el señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del director nacional de CONAF, ante el cual nos remite tabla con la caracterización de las principales aeronaves utilizadas en los incendios forestales de enero-febrero de 2017 y la evaluación realizada respecto de su accionar. Terminada la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra en cuenta? Se ofrece la palabra en cuenta. Solamente de parte mía informarles que me he comunicado con el ministro del Interior, el cual hemos llegado al entendimiento de que él pueda venir la próxima sesión a dar cuenta y estar dispuesto a contestar todas las preguntas de los diputados de la comisión. Presidente, ¿me permite llorar de emoción un momento y después podemos recuperarnos? Para la próxima sesión, diputado. Para el 10 de julio. Bien, en cuenta entonces pasamos, si no hay más en cuenta, pasamos a la orden del día. Está invitado el director nacional de CONAF, don Aaron Cavieres, y quien también nos va a decir quién lo acompaña en esta oportunidad para poder responder algunas inquietudes que han aparecido en el transcurso de esta comisión, director, que han colocado una serie de preguntas e inquietudes hacia CONAF y que sería importante poder tener también la opinión de ustedes. Tiene la palabra, señor director. Gracias, señor presidente. Bueno, primeramente agradecerle el tiempo adicional que nos dio precisamente para hacer en esta sesión la presentación, que vino muy bien. Decirle que me acompaña el gerente de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, Pablo Lobos, y me acompañan dos pilotos que han trabajado en la CONAF y que trabajan en la CONAF, el señor Mario Corrales. Él tiene 5.800 horas de vuelo, lleva 9 años trabajando para la Corporación en combate a incendios forestales. Obviamente sabe manejar el tractor, o sea, hizo un curso y también tiene cursos de compuerta. Trabajó previamente 10 años en una empresa privada como gerente de operaciones y también 6 años en Celco como a cargo del avión de coordinación, porque se requiere un avión de coordinación de aeronaves. Y por allá está don Gonzalo Sánchez, él está a cargo de la parte aeronáutica de la CONAF, es piloto de transporte de línea aérea, tiene un total de 12.400 horas de vuelo, es asesor aeronáutico, ha elaborado proyectos de inteligencia aérea para Forestal Mininco y autor del proyecto de vuelo nocturno de Forestal Mininco y además es instructor de vuelo. Son dos personas que han estado obviamente trabajando con nosotros que le voy a solicitar en algún momento que ellos puedan hacer una parte de la presentación, si le parece. No hay problema. Bien. ¿Voy adelante entonces con Sí, usted? adelante. Bueno, buscando responder a lo que habíamos conversado vía mi asesor legislativo con usted respecto al temario, lo que tenemos es primero una parte breve del fenómeno global de incendios que ha adquirido otras dimensiones últimamente, como es sabido, ¿no es cierto?, a nivel global, digo. Luego referirnos al periodo 2016-2017 en términos de ciertos antecedentes, ir a una parte de lecciones aprendidas. Nosotros hemos tenido un trabajo interno, evidentemente lo requería, de lecciones aprendidas, y al final, cómo estamos viendo esta primavera y el verano próximo, que es lo que se nos avecina y que es lo que más urgentemente tenemos que preparar. Esa es gruesamente la estructura de la presentación. Bueno, ustedes han visto últimamente que tenemos una gran cantidad de incendios de Portugal, ¿no es cierto?, España, Estados Unidos, México, que ha tenido una situación de gran número de incendios y que han afectado vidas. También tenemos que las superficies se multiplican.
Y un recuento de los incendios más recientes del 2017 en el hemisferio norte indican lo siguiente, que tenemos en España 8.000 y tantas hectáreas con daño a vivienda. En México tenemos 266.000 hectáreas con 580 incendios, ¿no? En Portugal, bueno, ya supimos de ese gran incendio con los 65 fallecidos. En Estados Unidos tenemos 346.000 hectáreas con 20 incendios y especialmente en California ha sido una situación muy severa. Y en Rusia, que tenemos 54.000 hectáreas, en un incendio con 3 muertos y en 24 horas, 3 fallecidos, en 24 horas se dobló la superficie. Entonces tenemos una situación que claramente es como una continuación de lo que ocurrió en el país, lamentablemente. ¿Perdón? Acá fueron 600.303 hectáreas en total, ¿no? Y aquí tenemos los mayores incendios de los últimos 15 años, están en millones de hectáreas la superficie, entonces tenemos los dos grandes de Australia aparece varias veces, Argentina, que tuvo en paralelo con nosotros 1 millón de hectáreas el año pasado, el periodo que recién se cerró, no es 2017, 2015-16 eso, perdón, 2016-17. En Canadá tenemos 590.000 hectáreas en Fort McMurray, ese incendio que es bastante famoso, el reciente, ¿no es cierto?, que fue el 2016. Bueno, está en nuestro caso con la tormenta de fuego, está ahí, que es el incendio más relevante, el asociado a las máquinas, que tuvo 470.000 hectáreas. Luego el Black Saturday, en Australia el 2009, en Portugal el 2003, que tuvieron 450.000 hectáreas, y en Grecia, que también recordará, hubo grandes incendios por 270.000 hectáreas. Entonces tenemos una secuencia de incendios bastante elevada en superficie y en impacto en vidas, que no están señalados aquí, pero que los hubo. En Australia también hubo un gran impacto en vidas. Y lo que tenemos como fenómeno global es que tenemos cambio climático con aumento de temperaturas que en algunos casos superan hasta 2,4 grados sobre la media, olas de calor más extremas y frecuentes, menos días de precipitación y prolongadas sequías, todos factores que estaban presentes en la primavera-verano recientemente en Chile. Eso lleva a unas masas boscosas y masas vegetacionales, no solamente masas boscosas estresadas. Y esto significa, en definitiva, que las plantas, los árboles, arbustos, no están turgentes, o sea, tienen la mínima cantidad de agua para continuar vivos y a veces incluso van perdiendo algunas partes, se van secando una parte, etc. Y tenemos que el pasto seco alcanza un 2% de humedad en algunos casos, como lo que ocurrió muchas veces acá. Y eso nos lleva a un incremento del riesgo y agudiza la inflamabilidad y combustibilidad, especialmente el pasto seco y por extensión del resto de la vegetación. Y aparecen incendios forestales con más de 500 hectáreas y más de 200 hectáreas con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Este es un caso tomado de España que es reciente, ¿no es cierto? Son incendios forestales más violentos e impactantes, son de mayor superficie, mayor ocurrencia e intensidad. Tienen un aumento en el periodo de ocurrencia de incendios forestales igual que acá, y a ellos le han aumentado un 25% de los incendios y en el 2015 fueron un 50% más grandes. Entonces, ahí tenemos un caso. Y siguiendo con esta caracterización, y ya entrando más hacia acá, tenemos este cambio climático con los factores ya mencionados, sequía prolongada y alta carga de combustibles, simultaneidad de incendios. Esos son 3 factores que estaban muy presentes acá. Y además a eso se agrega el crecimiento de la interfaz urbano-rural, con una enorme cantidad de casas aisladas en medios rurales. Ese ha sido un tema para nosotros muy, muy dificultoso. Vamos a entrar en eso luego. Los antecedentes climáticos generan un comportamiento extremo en los incendios forestales y, unido a esta otra situación, significa un aumento significativo de la probabilidad de incendio de magnitud. ¿Por qué combino comportamiento extremo con crecimiento de interfaz? Porque, en definitiva, buena parte del tiempo y de los recursos que tenemos los tenemos que destinar a proteger viviendas. Y eso hace que los incendios incrementen en tamaño y también que no podamos atender otros incendios pequeños. Entonces, hay mayor magnitud y posibilidad de que haya más incendios en paralelo porque estamos protegiendo viviendas. Entonces, aumenta la superficie afectada,
el daño de la naturaleza, pérdida del suelo, etc. Bueno, ustedes conocen el sistema de protección civil, que en el caso particular de incendios forestales falta ONEMI que sale como coordinador, pero tenemos a nosotros como el ente técnico articulador, trabajan las empresas forestales, trabajan bomberos y ya cuando se activa la alerta amarilla tenemos la aparición de las brife y brifar, ¿no es cierto? Tenemos carabineros, policía de investigaciones y todo esto está hecho bajo la coordinación de Interior y en particular en el sistema de protección civil evidentemente está muy al medio ONEMI, ¿no? Y tenemos varios ministerios que trabajan, como el MIMBU, en ordenamiento territorial, Mineduc en educación ambiental, el MOP, que provee de maquinaria, ayuda con el tema de aeródromos, también ha trabajado en silvicultura preventiva, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores en lo que se refiere al apoyo internacional, el Estado Mayor Conjunto que nos activa y que analiza las BRIF y las BRIFAR, que son las Brigadas Forestales del Ejército y las Brigadas Forestales de la Armada, la DMC en Clima y Meteorología, que nos aporta información en ese sentido para los modelos de simulación, y la DGAC, que nos regula y nos apoya también en la parte aérea. Nosotros, ya entrando en el periodo 2016-2017, en lo habido, tuvimos una actividad fuerte, lo habíamos dicho, de fortalecimiento de la prevención que está señalada allí en educación ambiental, en regulación, en educación ambiental sistemática, profesores y alumnos, en trabajo de prevención en áreas protegidas, en otros trabajos diversos de prevención y también de investigación. Y tuvimos sensibilización directa de 320.000 personas más o menos. Es el trabajo directo de sensibilización que estuvimos haciendo, ¿no? Y también un trabajo comunitario de silvicultura preventiva. En 10 regiones estuvimos trabajando en ese sentido y desde ya habíamos iniciado todo un trabajo de apoyo internacional con un seminario de prevención de incendios forestales en la interfaz, lo tuvimos por ahí por octubre, si no me equivoco, donde, con apoyo de Estados Unidos, la firma en convenio con el sistema de combate de incendio de California, el CAL FIRE, y tenemos producto del convenio Chile-California y del apoyo norteamericano, un proyecto que está implementado por Caritas Chile como agencia implementadora, pero tenemos además el apoyo norteamericano y también hemos tenido apoyo de FAO. Yendo siempre en qué ha ocurrido en este 2016-17. Aquí está la evolución del presupuesto de CONAF en prevención, ¿ya? Es solamente prevención que, como pueden ver, el 2015 nosotros lo incrementamos significativamente y hemos seguido incrementando significativamente ese presupuesto, que venía bastante plano, ¿ya? Tanto en personal como en bienes y servicios. Aquí tenemos el presupuesto de CONAF, el regular, que está en gris, y el gasto extra presupuestario para incendios forestales, ¿no? Que está señalado allí, que se muestra cómo hemos incrementado sustantivamente el gasto de emergencia. Lo que está en naranja es el gasto de emergencia, entonces, y ven las cifras de este 2016-2017 que alcanza a 24.300 millones de pesos. Voy a entrar a explicar cuál es la composición de ese gasto, porque fue una cantidad significativa de recursos puestos por el gobierno a través del Ministerio de Interior para enfrentar la emergencia, y ya venía eso ocurriendo previamente. El 2015 fue un año bastante pesado también y también hubo una gran cantidad de recursos puestos para ese fin. Todos estos gastos están ajustados al 2017, todo este monto de recursos. Y luego tenemos esto que es, quisimos colocar aquí lo que es bienes y servicios, porque a la larga lo que uno gasta, la manera más efectiva de mostrar el gasto y la cantidad de recursos que se destinan es en bienes y servicios, que es mediante la contratación de aeronaves, más tiempo de brigada, casi todo es bienes y servicios. Entonces tenemos ahí la evolución del presupuesto de bienes y servicios de CONAF en gris y el aporte en bienes y servicios de emergencia. Y como pueden ver, este año nos duplica lo que es nuestro presupuesto, el aporte hecho desde el Ministerio del Interior para esta emergencia. Y ahí está detallado, que era una cosa que había interés en conocer, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué gastamos los recursos adicionales que se nos entregan desde el Ministerio del Interior? Como pueden ver, un 72,5% son operaciones aéreas,
está alojamiento, traslado, seguro y alimentación de brigadas, que recordarán, bajo este ítem teníamos las brigadas internacionales que también cupieron ahí y que fueron trasladadas por nosotros, hospedadas por nosotros, etc. Arriendo vehículos y maquinaria pesada, textiles, calzado y equipamiento de brigadas, que en algún momento se hubo que ampliar los requerimientos de ese tipo porque contratamos más brigadas externas, combustible y retardantes, que son un monto no menor tampoco, extensión del periodo de operación de brigadas, en algún momento el presupuesto nuestro se vio sobrepasado porque requeríamos más brigadas, más tiempo. Nosotros tenemos una simulación, una estimación, no una simulación, de cuánto tiempo normalmente van a trabajar las brigadas, pero visto lo que ocurrió, fue necesario extender periodos de brigada que no estaban considerados. Los equipos de las unidades de diagnóstico, se compraron motos también y otros arriendo y servicio de gasto. Eso en esencia ha sido el total del gasto, una cifra preliminar. Estamos en proceso de cierre de rendición. Esto es una tarea bastante demandante. O sea, comprenderán que esto es el doble de lo que nosotros gastamos regularmente. Entonces es una tarea exigente y sobre todo en el caso de las aeronaves, que es lo más lento, porque lo otro es más rápido. Las aeronaves requieren mucha precisión para verificar el número de horas voladas, hacia qué destino, etc. Hay todo un trabajo detrás de cada aeronave muy intenso para verificar que lo que se cobra es lo que corresponde. Estos son los contratos totales de aeronaves que tuvimos en este periodo 16-17. El plan básico se refiere a un contrato largo de 3 años que nosotros tenemos, que considera 9 helicópteros, no considera aviones y tiene todos esos días y todas esas horas y el costo, ¿ya? $1 millones. Luego, el año pasado, el gobierno decretó un estado preventivo de emergencia. Sobre esa base se nos otorgaron, porque fue una medida muy acertada, un fondo para enfrentar la emergencia que se veía más compleja de lo que se pensaba y por eso, como ustedes habrán escuchado, tuvimos 3.000 millones en un momento como fondo, distinto a que después nos pasen los gastos realizados. Como fondo tuvimos 3.000 millones y luego otros 3.000 millones. Contra los primeros 3.000 millones se hizo un contrato por aproximadamente 3 meses, 2 meses y tanto, con un conjunto de aeronaves que son 5 helicópteros, 5 aviones y ahí están los números de días, las horas, etc. Durante la tormenta de fuego se abrió una nueva contratación que ustedes saben que trajimos aeronaves de diversos lugares del mundo. Me estoy refiriendo principalmente de aquí, del entorno y también de Estados Unidos, donde se trajeron 2 helicópteros pesados y uno de otra potencia mayor todavía y otra aeronave que se trajeron. Hay un conjunto grande de aeronaves y ahí trajimos 7 helicópteros, 5 aviones, ¿no es cierto? Y de nuevo tenemos la cifra. Y el avión tanquero que fue contratado, fueron 2, lo que son en realidad helicóptero y avión ahí, que tenemos, básicamente son el supertanque que fue contratado por un total de 3 horas y que tuvo ese costo, ¿ya? Eso significó un costo total. Todo esto combinado alcanza a los $30 millones en gastos de aeronaves. Combinado tanto nuestros contratos, más los contratos adicionales, más todo esto, $30 millones se gastaron en el 2016-2017, 30,6 millones. Con 18 proveedores, la mayor parte de los cuales son nacionales, pero también, como pueden ver, hay proveedores internacionales. Y ahí está la relación helicópteros y aviones, con 44 contratos. No hay una concentración de contratos, no es que hayamos contratado una sola empresa, aquí hay 44 contratos distintos con diversos tipos de proveedores, ¿no? En ese periodo. ¿La lista de los proveedores viene en el informe? No, pero se vamos a hacer llegar, no, por supuesto. Lecciones aprendidas, entre otras. Es necesario incorporar la prevención y mitigación en la planificación territorial, algo que se está recogiendo en el proyecto de ley del Servicio Forestal. Ahí viene plenamente la planificación territorial. Implementar, y en eso estamos iniciando un trabajo, un sistema de prevención desde lo local hacia arriba. O sea que Chile funciona bastante en estos temas con sistemas centrales, pero estamos implementando sistemas locales de prevención y también de ataque inicial, o sea, de un ataque inicial liviano, estoy hablando de la primera llama, no de incendio. Reforzar la vinculación con los gobiernos municipales en la prevención y mitigación de incendios forestales, la preparación para la respuesta
y la respuesta frente a la ocurrencia, o sea, en todo el proceso. La necesidad de que los municipios, y estamos estableciendo contacto con los municipios para tener esa capacidad. Fortalecer la colaboración y apoyo recíproco en materia de protección contra incendios forestales en sectores que claramente son bastante críticos porque son infraestructura crítica. Por un lado están las empresas forestales que sin duda tienen patrimonio crítico, pero además tenemos servicios básicos. O sea, yo lo he mencionado ya que hemos tenido la situación de la planta de tratamiento de agua de Constitución. Estaba metida en medio de un bosque. Entonces, en algún momento nos llega la alerta de defenderla, y bueno, la buscamos, que no se sabía dónde estaba, la imagen indicaba, estaba en el medio de un bosque y uno veía las piletas entre medio de los árboles. Una plantación era esa. Y así nos pasa con vertederos, nos pasa con depósitos de combustible, con un conjunto de infraestructura crítica que, por lo tanto, vamos a trabajarla ahora para asegurar que se limpia por parte de ellos su entorno. Y mejorar los protocolos y procedimientos con la comunidad internacional frente a la ayuda y cooperación para enfrentar la emergencia. Estamos viendo ahí, de hecho, prontamente esperamos tener una reunión latinoamericana sobre el tema, precisamente para abordar una articulación en Latinoamérica, pero además hay otro ejercicio en marcha con Portugal, por ejemplo, que estamos trabajando y también con Estados Unidos. Generar nuevas medidas administrativas y legales para la reducción del riesgo de incendios forestales en el sistema de áreas protegidas. La verdad es que la afectación de áreas protegidas que tuvimos fue muy baja. Eso es producto de un trabajo preventivo fuerte que prohibimos el fuego, ¿no es cierto? Un trabajo de los guardaparques, pero también un trabajo de combate muy fuerte. Y en el caso de la séptima región, con los ruiles, si uno mira, los ruiles es una reserva de un tipo de roble que tiene una muy baja distribución, o sea, es muy valioso. Y si uno toma una mirada desde arriba, lo tenemos, una foto aérea, claramente lo que tenemos allí es que se quemó casi todo el entorno, o se chamuscó, y esto está intacto, producto de un trabajo muy fuerte de combate al incendio. Readecuar estrategias y reconfigurar recursos durante la emergencia. Dado, y este es un punto muy importante, una señal muy importante hacia adelante, dado que un porcentaje importante del tiempo de los recursos destinados al combate fue destinado a la protección de vidas humanas, vivienda e infraestructura. La estimación nuestra es que entre el 50 y 70% del tiempo y del uso de recursos nuestros, 70% más que 50% durante este periodo, estuvo destinado a proteger viviendas. Entonces eso nos da una señal muy clara de respecto de lo que está pasando con cómo poblamos el país, que es una parte, y la otra parte con cómo tenemos que armar nuestro sistema, que lo vamos a ver más adelante. Aumentar los medios de protección del medio rural, que es lo mismo que tiene que ver con una respuesta a la anterior, o sea, hay que ver cómo tenemos mecanismos ahí distintos, y tenemos la necesidad de adecuar nuestra estructura interna, porque la parte aeronáutica adquiere un tamaño que, si bien ya tenemos una unidad de cargo, la tenemos que fortalecer, porque claramente es un trabajo muy fuerte y muy demandante, ya donde necesitamos creciente especialización. De hecho, el señor fue precisamente incorporado con AF producto de esa necesidad que tenemos. No, después hacemos las preguntas, diputado. ¿No la entendió? No. Ya. No, si no la entendió el diputado tiene derecho. ¿Esta, la primera? Sí. Ahí lo que tenemos son las medidas que tienen que ver con ampliar administrativamente y fijar estándares claros respecto de cuándo y bajo qué condiciones de temperatura y de criticidad de incendio cerramos las áreas protegidas, que a veces las cerramos, y también cómo vamos cerrando las áreas de uso del fuego. Esos son temas importantes. Y legales, hay medidas también de sanción que eventualmente tenemos que incrementar, ¿ya? Y también hay cosas en el entorno, en las zonas de amortiguación. O sea, me ha tocado estar en Conguillío en el 2015, un par de días, en pleno periodo de incendio, y claramente una parte importante del tiempo de los guardaparques está destinado a ir a ver que hay alguien haciendo una fogata a 5 kilómetros, a 1 kilómetro. De todo eso tenemos que fortalecerlo. Muy bien, presidente. No, de nada. Bien. Una cosa también, ya entramos en la proyección, pasamos a la lección aprendida de la proyección. ¿Qué viene hacia adelante? Una preocupación importante que tenemos, que hay superficie, el incendio afectó una gran cantidad de superficie, lo sabemos, no toda fue afectada con la misma intensidad. Entonces hay una parte de esa la que no fue afectada intensamente, severamente,
hay combustible allí en cantidad, va a haber pasto en cantidad. Entonces vamos a tener una combinación de pastos y también de material seco, árboles muertos, probablemente árboles dañados. Entonces tenemos aquí una evaluación preliminar, pero ya bastante sólida, de que hay 370.000 hectáreas, 370.000 hectáreas del total de las 600 y tantas mil que tienen material combustible en abundancia y son un área de riesgo, incluso a veces mayor, porque es material que va a estar seco, material leñoso. Entonces, ahí tenemos la distribución por región según severidad. No quemado, que evidentemente son esas islas que quedan, que son un área que está, obviamente se puede quemar nuevamente, son islas que quedaron sin quemar dentro del área incendiada. Y luego tenemos severidad baja, donde se quemó una parte, pero que igual está en pie y algún... Sí, claro. no quemado. Si No ahí dice no quemado café, no quemado, celeste, severidad baja, media baja. Ahí están los colores. No es necesario. No, renovación. Y luego la severidad media baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la severidad alta ya no la consideramos porque el nivel de intensidad calórica fue tanto que en general quedó muy poco combustible. ¿Ya? Entonces, eso ya es un dato que se agrega a las previsiones que tenemos respecto de cómo viene el futuro. Ahora, preocupante. Sí. Bueno, los incendios forestales es lo que se ve, lo que se vio, lo que se ve en el hemisferio norte, que van a estar caracterizados por alta velocidad de propagación debido a los pastos secos y el matorral, altas intensidades y fuegos de copa. Luego tenemos alto estrés de la vegetación, seguramente va a bajar un poco, estamos viendo con detalle el nivel de estrés de la vegetación que vamos a tener. Hay zonas donde vamos a tener alto estrés, por ejemplo, Magallanes sigue todavía con un déficit hídrico importante y estas otras zonas también, pero a menor intensidad porque las lluvias deberían, de acuerdo a los pronósticos, cesar o disminuir sustantivamente de aquí en adelante. O sea, vamos a ir teniendo periodos cada vez más secos, que vamos a tener pasto, claro. Aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Lo que ya influye en el secado de pastizales anuales y tener ese material fino muerto, que eso en castellano puro y duro es pasto seco, ¿ya? Eso es el material fino muerto que alcanza de pronto humedad relativa del 2%, que eso es como bencina, ¿ya? Y se acentúa el déficit hídrico, como dije, desde julio a diciembre en la zona centro-sur del país, que es la zona más crítica que tenemos en el país, Valparaíso los Lagos. ¿Qué tenemos aquí? Es cómo pretendemos ver la coordinación a nivel local. Tenemos que hay la información que nosotros generamos, más los combustibles de interfaz, ¿no es cierto?, más la ocurrencia histórica, más los conflictos territoriales, lleva a la unidad de análisis y diagnóstico que tenemos, donde se procesa esa información y entrega un diagnóstico acerca de esa situación más los actores, territorio y causas para armar un sistema local de prevención. Nuestro camino es ir armando un sistema local de prevención, ya no, porque si no nos hacemos cargos todos y todas del tema, la verdad es que aquí no hay posibilidad de respuesta. O sea, lo decíamos nosotros, pero también lo dicen hoy día en Portugal, en España. Si toda la sociedad nos hace cargo del tema, la verdad es que aquí hay pocas posibilidades de salir bien parados. Y a partir de eso, medidas de prevención, que son medidas mitigatorias, estructural de combustible y modificación también de conducta, ambas. Un primer ataque temprano y un plan local, la secuencia es plan local de prevención que lleva a un primer ataque temprano y medidas preventivas y obviamente vamos a ver a un ataque distinto también del que hemos tenido hoy. Tenemos también presupuestada una campaña nacional de prevención. Ahí está cómo ha venido evolucionando la prevención en monto de recursos destinados a esto. Un punto importante es que en lo que viene para el 2017-2018 cambia la composición y vamos a tener más televisión abierta, ¿ya? Que ha sido demandada como un mecanismo importante para alertar a la población, porque hasta ahora lo que teníamos televisión abierta regional, pero tiene un alcance limitado. Vamos a trabajar mucho más con la televisión local, la televisión nacional, con alcance obviamente a todos los lugares, ¿ya? Entonces ahí va a haber un cambio importante en este sentido. Y aquí tenemos dónde estamos parados y cómo nos rearmamos. Por un lado tenemos, ¿cuáles son los datos de hoy día? Están en amarillo ahí. Los datos son que tenemos cambio climático, con todo lo que ello conlleva, ¿no es cierto? Ya no voy a entrar en eso.
tenemos un incremento del poblamiento rural y una gran situación que tenemos es el poblamiento rural disperso, ¿ya? Que significa un modo distinto de gestionar los incendios. Tenemos menor actividad productiva extensiva rural, sobre todo en las regiones quinta, sexta, séptima y parte de la octava. Toda esa ganadería extensiva ha ido a la baja. Por lo tanto, la cantidad de combustible que antes era consumido por los animales ya queda en pie. Ese ha sido un tema, lo hemos verificado con datos y hay una baja de la ganadería extensiva por diversos motivos, por rentabilidad, por abigeato, por 20 cosas, ¿no es cierto? Porque la gente se ha retirado del campo también. Entonces, eso ha llevado a que lo que antes estaba más controlado por los animales hoy día son pastizales grandotes. Esto del incremento del poblamiento rural es un poco contradictorio. Con la otra, sí. Sí, porque o hay más actividad rural y más poblamiento, o la gente se retira, como usted ha dicho textualmente. Que son dos poblaciones distintas, ¿no es cierto? Porque tenemos por un lado la población productiva se retira, ¿no es cierto? Pero, como debe pasar en esta sala, muchas personas tienen una segunda habitación. O sea, tenemos mucha construcción de segunda habitación a nivel rural, ¿ya? Que lleva a que tengamos más casas en lugares más aislados, además, porque antes la gente vivía concentrada por razones evidentes, pero lo que busca la gente es los lugares prístinos, aislados, que es precisamente la situación más compleja desde el punto de vista de combate. ¿No? Entonces a eso se refiere el incremento en realidad de las viviendas rurales, debería ser más que el poblamiento, porque en realidad es cierto que la población total baja, pero el número de viviendas se mantiene y se incrementa. Gracias. Incremento de los combustibles ya señalado, ¿no es cierto? Tenemos incremento del combustible porque crece la vegetación, también porque tenemos producto de esta sequía larga y mucho material seco en pie. O sea, ustedes lo ven que yo estimo que acá en la cordillera de los Andes, cerca, tenemos que del orden de un 5% de los árboles y arbustos están muertos en pie, producto de la sequía larga. Y eso pasa en todos lados, y hay partes, si ustedes van a cada rato a Valparaíso, si miran a la altura de Curacaví, por el lado derecho, buena parte de los quillayes están muertos en pie, se están desarmando ya, producto de la sequía. Quillayes viejos están desarmados. Si se fijan, a la altura de Curacaví, por el lado norte, habían quillayes que ya no queda casi nada. Y es una muestra clara de cómo hay combustible en pie, pero muerto, ¿ya? Y luego tenemos negligencia ciudadana, que lamentablemente no cambia mucho, eso es lo que vemos. Entonces, esto, del lado de prevención, ¿qué significa? Que tenemos incendios más rápidos, que para la prevención son importantes, porque es un factor que significa que tenemos que estar mucho más preparados para actuar rápidamente. Hay un incremento en la amenaza a las viviendas y los poblados. Producto de esta mayor cantidad de viviendas se incrementa la amenaza porque hay más viviendas dispuestas ahí y porque además hay más combustible y tenemos mayor simultaneidad. Y eso nos lleva a un sistema de prevención que coloca acento en esta cosa de la negligencia también. Un sistema socio-mitigatorio, o sea, la componente social levantarla. Hasta ahora casi todos los sistemas de prevención son más bien mitigatorios nomás. Acá no, la componente social es enormemente importante, eso es lo que estamos buscando. No hay mucha experiencia internacional, pero si no logramos que la sociedad cambie su perspectiva de la relación con el fuego, estamos muy complicados. Un sistema mitigatorio que tiene que ver con cortafuegos, con silvicultura preventiva, con interfaz, con todos esos temas que tienen que estar disponibles e implementados. Y buena comunicación, tanto para la emergencia como previamente. Desde el lado del control, tenemos también, por supuesto, incendios más rápidos, que son un dato relevante. ¿Qué dato más Ese es un dato enormemente relevante porque nosotros tenemos estándares de trabajo con tiempo de llegada a los incendios, preestablecido, predefinido. Según eso, armamos todo el sistema de combate. Y los tiempos de llegada eran suficientes para llegar al incendio de media hectárea, 1 hectárea. Hoy día, con los mismos tiempos, llegamos y el incendio tiene 4, 5 hectáreas. Lo que cambia totalmente la posibilidad de controlarlo. O sea, uno puede controlar un incendio pequeño, pero cuando ya llega a 4, 6 hectáreas, está en una situación totalmente distinta. Entonces tenemos incendios mucho más rápidos, incendios más intensos. O sea, ha habido casos, el mismo pastizal, nos han mencionado que este pasto alto, que antes era fácil, hoy día, como está más alto, es un volumen que detiene incluso a los brigadistas, que antes no ocurría, porque pastizal era una cosa sencilla, ¿no es cierto? Mayor simultaneidad, por lo mismo, porque avanzan rápido, porque tenemos vivienda, que tenemos que, ya lo dije, no tratamos, nos dedicamos a la vivienda, el incendio mientras tanto avanza y tenemos varias experiencias a la vista. Y eso lleva a que el 50, como dijo, el 70% del tiempo de combate está destinado a la protección de vivienda.
Estos datos nos tienen que llevar a cambiar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los cambios? Uno, fortalecimiento de la detección. Detección temprana es crítica. O sea, mientras más temprano sepamos del incendio, mejor. Y ahí tenemos un fortalecimiento del sistema de detección de torres, reforzamiento de torres, vamos a colocar más torres en algunos lugares, y también un sistema de detección aérea, que lo vamos a colocar donde tengamos debilidad de torres. Más articulación del sistema de detección nuestro y el de las empresas. Vamos a hacer un solo sistema de detección, articularlo bien para aprovechar de la mejor forma los recursos. Por otra parte, tenemos el teléfono, el fono, ¿no es cierto? El 310, ¿sí? 103, perdón, 103, siempre me doy vuelta al 130, me doy vuelta al número. Que lo que tenemos allí, que lo vamos a reforzar y vamos a tener una muy buena atención, de tal modo de ser un muy buen canal receptor. Hasta ahora teníamos debilidad en esa área y vamos a colocar una planta mucho más potente de personal recibiendo los incendios, teniendo buenos sistemas de localización, porque es un camino muy importante también. Entonces la detección temprana es crítica. Luego, nuestro sistema de coordinación interno. El sistema de coordinación interno es el que despacha recursos de aeronaves. Trabajamos con horarios limitados, pero claramente hoy día vamos a tener 24 horas de funcionamiento. Vamos a estar funcionando 24 horas con turnos, de tal modo de tener siempre información respecto al incendio, coordinación, y vamos a tener gente también en terreno trabajando de noche, recogiendo información técnica. Y ahí viene uno de los cambios más importantes. Vamos a dividir nuestro sistema de combate a incendio en dos grandes líneas o ramas. Uno, un sistema especializado en protección de viviendas. Si estamos destinando del 50 al 70% del tiempo a proteger viviendas, obviamente no podemos trabajar con un sistema que está destinado al combate pesado, sino que tiene que ser unidades livianas, rápidas, adaptadas a proteger vivienda o área de entorno. No estamos diciendo incendios estructurales, nosotros evitamos que los incendios lleguen a la casa. Y necesitamos unidades pequeñas, material mecanizado, unidades rápidas y retardantes, entre otros, toda una disposición distinta que también se liga a cómo vamos a trabajar con las brifes. Queremos colocar las brifes, sobre todo trabajando preventivamente, con antelación en toda la área de entorno de nuestros modelos de simulación nos indican hacia dónde van los incendios. Entonces, preparar todas esas áreas previamente entre estas unidades nuestras más las brifes para asegurar que disminuimos el impacto sobre la vivienda. Y por supuesto, proteger el sistema de control de incendios forestales, y hay un punto importante, es el ataque inicial rápido, que vamos a verlo a continuación, pero que tiene que ver en definitiva con que nosotros privilegiamos sobre todo tener un mayor número de unidades aéreas ampliamente distribuidas para tener precisamente un ataque temprano. Lo más importante, los incendios son cada día más complejos, lo importante es llegar temprano, evitar que crezcan. Entonces, vamos a tener muchos más helicópteros con personal, que pueden transportar personal y que llegan y más distribuidos en todo el territorio, muchos helipuertos en definitiva y más aeropuertos disponibles para tener bien cubierto el territorio con menores tiempos, de tal modo de que calce esta cosa que seguimos llegando cuando todavía el incendio es chico y factible de apagar, ¿ya? Eso es un cambio importante que estamos haciendo producto de todo esto. ¿Tienen una proyección de la cantidad que se necesita? Tenemos ya una estimación de cuántas vamos. Sí, esto está basado en que ya tenemos definido, estamos viendo precisamente para esta primavera tener armado todo ese sistema, no después. Sí, sí. No, al final. Solamente es un privilegio del presidente. Por algo el presidente, ¿no es cierto? Ya, cuando me pida la palabra, pues si están anotados 5 diputados. Ah, ya, el sexto entonces. Ya, sí. Gruesamente lo que tenemos como estructura de trabajo nuestra es la siguiente, ¿ya? Tenemos una unidad de inteligencia en la cual combinamos dos cosas. Lo que ya teníamos, que era una unidad de prognosis y de simulación. O sea, no sé si ustedes saben, eso lo dijeron la delegación internacionales de nivel agregado, dijeron que la capacidad de simulación de CONAF es muy, muy alta, de muy buen nivel. Entonces, estamos reforzando eso, pero además estamos agregando en inteligencia una unidad de análisis y diagnóstico en la zona de los incendios. No es una cosa
busque ser punitiva, sino saber cuáles son los territorios, el tipo de población y el tipo de actividades que lleva a incendio, de tal modo de poder cambiar socialmente la situación y dirigir mejor la prevención. Entonces tenemos una unidad de inteligencia, tenemos una unidad de prevención, ¿no es cierto?, que tiene el componente socio-mitigatorio, o sea, en base a la información de inteligencia, va a las causas, los sectores, las actividades que hay que cambiar. Tenemos una unidad mitigatoria que define dónde tenemos que tener cortafuegos, va a ser un tema muy importante durante este periodo, mucho cortafuego de protección de diversas áreas. Obviamente la comunicación sigue siendo importante y también tenemos un trabajo punitivo, de apoyo a lo punitivo con la Fiscalía. Estamos articulándonos fuertemente con procedimientos estándar con la Fiscalía para tener información que sea la más útil para lo que ellos requieren. ¿No? Obviamente la inteligencia lo que busca es generar información para que la prevención minimice al máximo la ocurrencia. ¿No? O sea, cómo entregamos información a la unidad de prevención para que la ocurrencia de incendios, o sea, el número de incendios que ocurren, baje. Esa es nuestra primera tarea, bajar al máximo. Pero obviamente van a seguir habiendo incendios. O sea, podemos bajar, pero siempre se nos van a escapar gente que va a hacer incendios y vamos a la respuesta. Ya lo dije, detección temprana. Y la parte de control con el sistema de coordinación fortalecido, el sistema de protección de vivienda, el sistema de combate. Esa es en esencia la parte de incendio y todo eso además vinculado con otra área de CONAF que está a cargo de la restauración, que también la estamos trabajando, pero esa la dejo fuera. Entonces aquí hay un cambio del modo de trabajo nuestro con un sistema aéreo, ya lo dije, de gran distribución espacial, gran distribución territorial para estar cerca de la área donde se ocurren los incendios, o sea, de llegar muy rápido. En este sentido, todo indica que es la forma más apropiada que tenemos de trabajo. Entramos aquí brevemente a eficiencia de la aeronave, que es un tema, yo voy a presentar solamente esto, que es el cuadro que ustedes conocen, ¿no es cierto? Y luego le voy a dejar la palabra a los pilotos para que expliquen más en detalle lo que viene. Lo que tenemos, esto lo entregamos, ¿no es cierto? Es conocido, tenemos la efectividad total de la aeronave, donde la mejor es el Sikorsky, la experiencia del Sikorsky realmente fuera de serie, y tenemos ¿qué tomamos? Un porcentaje de vuelos que impactan en el área objetivo, lo vamos a ver con imágenes después. Hay casos, y hay hasta imágenes de que la aeronave va y no tira el agua ni siquiera al lado del incendio, sino que equivoca lejos, entonces se pierde. Y ahí tenemos los porcentajes de cada caso, de cada aeronave. Después, ¿cuánto volumen de agua es descargada en el objetivo? Tira el agua en el objetivo, pero una parte se pierde porque cae fuera del objetivo. Vamos a ver también imágenes de eso. Y finalmente el porcentaje de la descarga que corresponde a descarga como lluvia gruesa o compacto, a veces como bloques de agua, que son los que realmente apagan, o sea, bajan la temperatura, porque nada apaga los incendios, bajan la temperatura y actúan las brigadas, o si no, no pueden actuar. Es el rol del agua en general, no es apagar el incendio, salvo cuando es muy chico, cuando recién está partiendo. Entonces, lo que tenemos, que si tenemos 100 litros que está descargando una aeronave, lo primero es saber qué porcentaje, voy a colocar el caso del C-130 o del Ilyushin, da lo mismo, de esos 100 litros que iba a tirar el Ilyushin, se encontró con que tiró el agua en la zona que había que tirarla en un 80% de los casos. O sea, tiró 80 litros en esa área, ¿no es cierto? Tenemos 80 litros como el líquido que está llegando al área de incendio. De eso, en el caso del C-130, de esa agua descargada de los 80 litros, el 50% de ella cayó sobre el área que interesaba quemar el incendio, interesaba bajar la temperatura del incendio, la otra cayó fuera. Ahí dice un 50%, quiere decir que 40 litros cayeron ahí. Y el resto cayó fuera en un área que en realidad era inútil desde el punto de vista del combate. Y ahora lo que viene es qué porcentaje de esa descarga, de los 40 litros que nos van quedando, cayó como agua compacta o como agua lluvia densa. ¿No? Porque si cae muy finita no sirve. Y tenemos con 33, o sea, teníamos 40, creo, íbamos 40, 3 por 4, 12, 13,20 es lo que da si uno se... El 13,20% viene de que son 13 litros finalmente en ese caso que llegan a caer con la calidad y en el lugar que corresponde. ¿Ya? Y así lo mismo se trabaja con cada una de las aeronaves. Eso en esencia esa información que entregamos y
Le doy la palabra, si me permite, señor presidente, Por supuesto. a don Mario Corrales para que continúe. Señor presidente, muy buenas tardes. Señor diputado, buenas tardes. Pucha, yo estaba muy interesado en estar presente. Creo que la experiencia que yo viví jamás la había vivido. Fue un trabajo en conjunto que realmente fue muy sacrificado, de mucho riesgo. Nosotros les voy a explicar primero que nada cómo se trabaja en un incendio, porque se debe conocer. El incendio su propagación va a ir a favor del viento, ¿no es cierto? Nosotros lo dividimos en lo que se llama una grilla. Dentro de esta grilla, nosotros la clasificamos en 6 puntos, partiendo del borde derecho hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a la cabeza del incendio, los puntos 6 y 1. De esta grilla nos permite a nosotros poder fácilmente identificar cuál es el requerimiento del jefe del incendio, que está abajo. Muchas veces a nosotros nos dicen lance del punto del 6 a 1, que es la cabeza. Así, hacer el incendio, esa es la grilla a la que se refiere. Correcto. Entonces, Claro. el 1 es el frente de avance, el 2 está intermedio, bueno, el 3 es la cola y el 6 otro frente de avance. Sí. Bueno, esto nació aproximadamente hace unos 8 años, 9 años atrás, cuando se hizo los protocolos de operaciones aéreas conjuntas entre las empresas forestales y CONAF, que fue bien interesante porque las empresas forestales, si bien están y cuidan y contratan su sistema de protección aéreo para proteger sus bosques, cuando se trata de vivienda, ellos también participan. Hoy en día es un trabajo totalmente conjunto que se hace. Vuelvo un poquito a lo de los incendios. Dentro de los flancos del incendio, tanto izquierdo y derecho, nunca son lineales. Generalmente, dada la topografía, muchas veces lo que se le denominan los dedos, ¿ya? Tienen una propagación más rápida de lo normal con respecto al incendio propiamente tal. Esto va a ser importante poder cortar esos dedos de tal manera de evitar que se enanche y tenga un flanco de avance mucho de mayor envergadura. Cuando nosotros intentamos ingresar a la cabeza, el objetivo es cortar el avance. Si nosotros no podemos cortar el avance, definitivamente tenemos que trabajar sobre los flancos, para que no se enanche, de tal manera de evitar que sea mayor el flanco, o sea, lo que es la cabeza del incendio. Hay 3 factores que son importantes. Nosotros siempre tenemos que considerar la topografía, ¿ya? El tiempo atmosférico y el tipo de combustible. Hay tipos de combustibles que van a avanzar más rápido de lo normal. Por ejemplo, el pasto seco, ¿ya? Es terriblemente rápido, o sea, perfectamente avanza. Yo me atrevería a decir, y yo lo vi, sobre 30 kilómetros por hora en estas condiciones, ¿ya? Este incendio fue realmente catastrófico. O sea, yo nunca había trabajado en un incendio con temperaturas de 45 grados en nuestra base. Por ejemplo, cuando me tocó operar desde la 8ª región, operé de la pista de Litral, ¿ya? Y la verdad que eran 45 grados. Me marcaba el termómetro del avión, de los 2 aviones que estábamos operando, estábamos cargando combustible en esa zona, ¿ya? Lo cual lo hace mucho más peligroso. En la zona del incendio las temperaturas eran sobre los 60 grados en la zona del incendio. Era bastante crítico, sobre todo para la aeronavegabilidad. Eso lo mezcla para la sustentación, claro. A mayor temperatura el aire es menos denso, por lo tanto uno requiere de mayor velocidad para poder sustentar el avión. El gran problema de nuestro incendio es inicialmente en lo que respecta a la topografía y la condición atmosférica, son las pendientes. Muchas pendientes, es una zona de muchas pendientes.
Lo que es el tiempo atmosférico nos referimos siempre al viento, la intensidad del viento. La propagación era extremadamente incontrolable, ¿ya? Al haber mayor propagación, prácticamente la vegetación prendía por radiación, no por... al haber viento también, lo que yo voy a obtener son más pavesas. Al ser una energía, al ser demasiada hectárea al mismo tiempo consumida, esto genera una corriente convectiva. La corriente convectiva lo que hace, genera una baja presión dentro del incendio. Al generar un centro de baja presión, hace que toda la masa de aire que está alrededor aumente la velocidad. Por lo tanto, se retroalimenta. Es muy interesante ver muchos videos que aparecieron en YouTube sobre el comportamiento del fuego, donde las pavesas saltaban, las pavesas son ceniza incandescente, pero si ustedes miraban hacia dónde avanzaba, siendo por ejemplo el viento que viene del sur, ¿ya? La pavesa caía 50, 60 metros, pero ¿hacia dónde avanzaba la pavesa? La pavesa avanzaba hacia el viento, o sea, contraviento. Contraviento, porque era tal la succión que generaba el incendio, ¿ya? Que caía la pavesa, quemaba, caía, quemaba, caía, quemaba. Y es el gran efecto que sucede cuando uno se queda atrapado. Uno de los principales efectos cuando uno se queda atrapado. Apenas baja la cabeza, yo puedo trabajar en la cabeza. Antes no puedo. Hay un tema reglamentario que tiene una relación con la visibilidad. La verdad que, bueno, yo tengo varios videos que filmé, yo generalmente ando con una cámara en mi casco, y era impresionante. En muchas oportunidades yo tenía que llegar al incendio con coordenadas y posicionarme sobre, por ejemplo, la ruta Itata. Yo ya conocía la zona, ya había trabajado en esa zona. Entonces yo sabía que si yo me iba por la ruta Itata, mirando la ruta Itata, y lograba ver cuando tenía mi punto de lanzamiento a mi mano izquierda, yo ponía rumbo hacia el sur y llegaba, por ejemplo, al caserío Chaimadia. La estrategia siempre son combatir el incendio, pero cuando las casas se están quemando, ya cambian la estrategia. Hoy en día, en ese momento, fue cuidar las casas y los predios, que creo que dentro de los recursos que existían, por parte de los pilotos, yo creo que por parte de todos, hicieron el mayor esfuerzo porque esto se hiciera de la mejor manera. Yo siempre de repente busco algunas analogías como decir, mira, probablemente vas a tener un terremoto, pero no te voy a decir la intensidad. Entonces, ¿cómo me preparo para la intensidad? Contrato, no sé, 100.000 aviones, no puedo controlar eso. Pero sí, creo que los protocolos, en cierta manera, por lo menos lo que hicimos nosotros, que es lo que me tocó vivir, ¿ya? Se cumplió. Seguimos las instrucciones de nuestros jefes de brigada, ¿ya? Que fue bastante peligroso por parte de ellos, porque aquí el que hace la pega pesada es el que está abajo. Nosotros corremos un riesgo, pero el que hace realmente la pega es la persona que está abajo, es el brigadista. Ellos también tienen que tener muchas veces sus zonas de sus salidas de escape, pero fue tal, incluso lo dicen dentro del reporte, cuando yo llego a un incendio, tengo que dar mi reporte. Y yo daba mi reporte, que se llama el R22 del código R, y digo la superficie, el tipo de combustible, la amenaza, si hay vivienda o no hay vivienda, para activar todos los protocolos que siguen más arriba. Todo eso se hizo, y siento que se hizo bien, y hubo la mejor disposición de todos, por lo menos, o sea, de todos, y la verdad que fue de todo, porque fue tan grande que ¿por dónde atacamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Y dentro del conocimiento que teníamos, lo hicimos de la mejor manera. Habían zonas donde simplemente no se pudo operar por la condición de humo. Hay zonas donde yo volaba y me era imposible. Yo entraba en una condición que se llama condiciones meteorológicas instrumentales, que no estamos preparados para eso. Y no corresponde, porque el vuelo de instrumentos se vuela en aerovía en zonas que están certificadas para ello. ¿Qué avión, perdón, pilotado? Un Air Tractor, un 802. ¿Lo puedes describir un segundo? Sí, claro, es un avión afortunadamente con aire acondicionado, ¿ya?
¿Por qué digo con aire acondicionado? Porque con temperatura de 45 grados, la verdad que lo que es el estrés por temperatura no es nada agradable. Es un avión que vuela aproximadamente a 155, 160 nudos, son cerca de los 300 kilómetros por hora. Tiene una turbina Pratt & Whitney. Tiene la turbina más grande que se le puede colocar a un monomotor. ¿Ya? Digamos, son los aviones de la corporación. Es el avión más eficiente demostrado en el mundo para el primer ataque. ¿Ya? Es Dragonaf, sí. Un excelente avión, una maravilla. Tiene una compuerta FRS, la cual nos permite a nosotros programar, dependiendo del tipo de combustible, cómo queremos hacer el lanzamiento. Bien. Ok. Sí, Del 90. presidente, Del perdón, 90. director, Claro. tiene 5 minutos para poder pasar a las consultas. No, ahí está lo que ejemplifiqué delante, pero lo van a tener disponible, ya lo expliqué, y yo preferiría pasar aquí a esta parte que tiene que ver con la explicación más técnica, visible de cómo funciona la Sí. escala. Perdón, señor director. Por ejemplo, acá, ahí se ve el avión, tiene una altura de 112 metros aproximadamente. ¿Ya? Lo correcto para este tipo de avión es tener una altura aproximadamente de 60 metros, son 200 pies, para tener una efectividad con el lanzamiento. En la medida que yo tengo mayor altura, se vaporiza. Ya una gotita, un mililitro corresponde a 20 gotas, una gota corresponde a 0,05. O sea, para ser realmente eficiente tengo que tener la altura adecuada. En este caso no puedo, son 112 metros y tengo el cerro delante. Dentro de las técnicas de combate de incendio yo siempre voy a tener la salida, por dónde voy a escapar, en caso que la compuerta no se me abra. Hay un tema que es la inercia. Ok, acá se hace el lanzamiento, ¿ya? Si ven, el avión lanza bastante antes. Esa porción de agua yo la pierdo, no me es válida. O sea, ahí cuando hablamos, en el fondo, cuando nosotros hablamos del volumen de agua, cuánto cae realmente y cuánto es efectivo. ¿Ya? Ahí prácticamente lo que está a la cabeza del lanzamiento es lo que realmente se logra con el objetivo de ese lanzamiento. Pero acá yo puedo decir, ok, ya, perfecto, pero ¿cuánto realmente cayó? Donde yo quería que cayera, o sea, en el fuego. Empieza a reducirse el porcentaje. ¿Quién está midiendo eso? Tenemos la pregunta del Sí, sí. Como todos meten la cuchara, la mitad. Yo no metí la cuchara. Este, por ejemplo, es un buen lanzamiento. Ahí se observa que el lanzamiento prácticamente queda en el flanco derecho de este incendio. O podríamos decir, está entre los puntos 2 y 3. ¿Se fijan? En el flanco derecho. ¿Ya? Ahí prácticamente es efectivo. Ahí son 52 metros aproximadamente, 60 metros. Es un lanzamiento efectivo. Es volumen. Existe un tema de volumen. Por ejemplo, el problema del Hércules eran 12.000 litros, pero tenía un problema con el caudal. Entonces, la disipación de la gota no me sirve, no me llega abajo. Tiene una bomba a presión que airea el agua. Bueno, hay un ejemplo de la efectividad del BAE. Son dos fotos que muestran Antes y después. Este es el C-130, son 280 metros aproximadamente, por un tema también de topográfico. Ese lanzamiento lo más probable es que va a ser ineficiente. Lo mismo, el tema del caudal. Si ustedes se fijan, la estelita que dejan, o sea, lo más probable es que eso no va a llegar abajo. O sea, yo filmé, claro, yo tuve la fortuna de volar con el Hércules en un incendio y lo filmé. Y tú dices, esto no está sirviendo. Claro, por ejemplo, la condición topográfica, tal vez con un extractor yo podría haber llegado mucho más abajo para haber sido más efectivo. El Hércules, por su velocidad y maniobrabilidad, lo mismo que los aviones grandes, que generalmente tienen ese problema. El problema de maniobrabilidad. Yo necesito entrar y salir rápido. Si tengo que escapar o hacer un viraje en forma rápida,
tengo que tener la opción de hacerlo. O si no, al conocer mi avión, tengo que anticiparme a la maniobra. Él necesita tener la salida. Ahí, bueno, ese es lo mismo, el C-130, prácticamente esa es llovizna. La llovizna estamos hablando de 0,02, es lo que vale la gota, o sea, es prácticamente... bueno, ahí estamos tomando posición. Esa es una foto tomada de una de las cámaras que tengo yo en el casco. Me es mucho más cómodo. Yo voy prácticamente, el rango que yo tengo que manejar son 60 pies, son prácticamente 18 metros. ¿Ya? Si la situación me lo permite, yo puedo volar dependiendo de cuál es la masa forestal. Si, por ejemplo, es pino demasiado denso, yo tengo que reducir un poco la velocidad dentro de mis márgenes, tratar de bajar lo más posible, siempre y cuando tengo que tener mi salida de escape, ¿ya? De tal manera que el agua penetre con mayor rapidez y evitar lo menos posible evaporación del agua. Eso es lo mismo, esa es la salida. Ahí tengo una salida limpia. Ese es el problema que no. Ahora, en este tipo de incendio yo tuve visibilidad, ¿ya? Porque acá prácticamente estábamos rematando lo que es el incendio de Florida. Pero generalmente la visibilidad era un limitante. Ahora con visibilidad reducida y con la comunicación y la coordinación que teníamos con los otros helicópteros, a nosotros y aviones, nos permitía volar cerca. Por ejemplo, en muchas oportunidades la toma de agua del helicóptero está prácticamente debajo mío. Entonces, pero él me notificaba a mí. Ok, él mantiene y yo paso con lanzamiento, salgo, él sale. Existía una coordinación y eso se hizo bien. Lo mismo, zonas confinadas, son 700 metros. La verdad que para ese tipo de lanzamiento no va a ser efectivo ese lanzamiento. Ahí se ve la llovizna. Y eso que quedan más de 100, unos 70 metros por llegar a la superficie abajo. Ahí prácticamente casi no se ve. Este es un video que lanza el 747, que es un video que es bien impresionante, cómo golpea los eucaliptos. Está en YouTube ese video, el C-130. Tiene una baja altura, mantiene los 60 metros, hace un buen lanzamiento, pero no en el área quemada. Estas son imágenes que se hicieron con cámara infrarroja para ver también la efectividad. Ahí se hace el cálculo, 140 metros aproximadamente. Ahora, la energía calórica, fue tan rápido el incendio que la energía calórica acumulada lo normal son 20.000 kilovatios. En esta situación se llegó a incendios donde teníamos sobre los 90. Era algo realmente... ¿Cuánto realmente va a pagar en esas condiciones? Es lo complicado. Ese lanzamiento, por ejemplo, es el 747. En muchos videos que pude visualizar, y cuando hace el lanzamiento, él aplica un procedimiento que se llama frustrada o go around, ¿ya? Él efectúa el lanzamiento y toma una actitud de montada, ¿ya? Al ir montando y ir descargando el agua, lo que está haciendo ahí es perder esa agua. Eso debería ser horizontal. Lo correcto en un lanzamiento es con la velocidad adecuada, al llevar una sustentación, ya en nivelado, el peso está equilibrado con la sustentación. Yo al soltar el agua, la tendencia es que el vector sustentación va a subir, ¿no es cierto? Si el fabricante me dice, oiga señor, si usted mantiene entre tal y tal velocidad, la reacción del avión va a ser totalmente distinta, se va a mantener, a lo más va a subir 100 pies, ¿ya? La técnica siempre es descender, vuelo recto y nivelado, lanzar a la velocidad adecuada. La velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la resistencia, es decir, si yo duplico mi velocidad, mi sustentación y mi resistencia también se me cuadruplican, perdón, ¿ya?
¿Qué va a hacer con eso? Que yo subo 10 metros, voy a partir hacia arriba. Eso no me sirve, no, voy a perder mucha agua en ese lanzamiento. Este es el Grumman. El Grumman es un avión pequeño, 1200 litros, ¿ya? Pero te permite esa maniobrabilidad. Te permite ingresar a zonas, lo mismo que hace el extractor. Salir rápido a zonas confinadas, donde yo puedo hacer un viraje y puedo optar qué alternativa tengo. Ahí está, esa es parte de la filmación que tomé. Hay foco discontinuo y hace el lanzamiento del Hércules. Ahí el foco está en otro lado y él sigue lanzando en una plantación verde. Y nada de esa agua, en el video es muy interesante visualizarlo, nada de esa agua llega al suelo, se evapora absolutamente todo. Esta es una zona plana, ya ahí viene el avión, el Luchín. Hace un lanzamiento y después él tiene que frustrar por una condición del humo, no por una condición topográfica. Es cuando yo digo que si no se puede atacar la cabeza, tenemos necesariamente que atacar los flancos. Una vez que baja la intensidad de la cabeza, nos vamos de golpe a la cabeza. Bueno, ese es el mismo ejemplo. Ahí está explicado. Eso es, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor director y su invitado. Quiero, antes de ofrecer la palabra, agradecer la exposición, director. En lo personal, echábamos de menos esta exposición con lo que más me importa en términos de esta comisión investigadora es la proyección, cómo nos preparamos para lo que viene. Y eso no lo habíamos tenido hasta el momento y hoy día sí aparecen cosas que son bastante interesantes y que van a servir para nuestra propuesta incluso de esta comisión investigadora. Entonces, me ha pedido la palabra la señora Alejandra Sepúlveda. Yo pedí primero, pero por ser dama usted se la doy. Después el diputado Barros. Manda, no, usted manda. Yo Después el diputado Morales. Y nadie más. Yo creo que esos tres nomás, ¿no es cierto? ¿Sí? No, muchas gracias. Yo creo que las cifras, además, como se mostró, ¿no es cierto?, la comparación de la eficiencia, hacen entendibles varias críticas que se hicieron en su minuto, ¿no es cierto?, a los tipos de aviones que se iban a utilizar. A mí me gustaría conocer, porque el otro día estuvimos en la Comisión de Agricultura, estamos viendo lo que tiene que ver con la nueva institucionalidad forestal, y estábamos con los combatientes allá, y nos planteaban que no existía mucha coordinación entre las empresas privadas y lo que hace la CONAF, sobre todo en el combate ya más puro en el incendio. Entonces me gustaría saber su opinión, ¿cuál es el tipo de coordinación que existe con la empresa privada en relación a esto? Lo segundo es que si algo a mí me preocupa es que cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las, yo diría, las cosas, lo preventivo que tenemos que hacer, que usted dio un listado en una de las diapositivas, director, pero en ninguna parte hacemos o nos autocuestionamos en lo que tiene que ver con el modelo productivo forestal. Porque yo creo que también ahí tenemos que hacernos una crítica de lo que hemos hecho en el sector forestal, ¿eh? O sea, más allá de dónde están las casas, más allá, ¿no es cierto?, de dónde están determinadas cosas, o no sé, por el interfaz y todo, yo creo que también tenemos que ser súper críticos pensando además en cómo vamos a enfrentar lo que tiene que ver con la reconstrucción, no solo pensando en el 701 o en la ley que uno quiera hacer para el fomento forestal, sino en cómo impacta este modelo productivo forestal en lo que ocurrió, ¿eh? Y cómo hoy día, ¿no es cierto?, tenemos que aprender también de eso. Me tocó estar en esta semana distrital en la comuna de Paredones, y en donde estuvimos ahí en el sector de los incendios, y es impresionante cómo volvieron las napas a aflorar, y es impresionante cómo tenemos agua nuevamente, es impresionante. Entonces yo creo que eso, a lo mejor no tenemos un secano tan seco como nosotros lo hemos hecho seco, ¿ah?, por el modelo productivo que hoy día tenemos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Barro, vamos a hacer las preguntas. Director, y usted después nos... Gracias, presidente.
En primer lugar, ustedes dentro del modelo hablan del tema de los pastos. Y resulta que muchas veces no llueve, no crece pasto y por ende podríamos considerar de que los incendios serían una de factibilidad menor, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando no llueve también empezamos con los incendios en octubre. Y cuando llueve mucho, la explicación es que los pastos crecen mucho. Entonces, al final, ¿cuál es el elemento técnico que manda ahí? Porque a mí me pasa que cada año me dicen que este año estuvo muy seco, por eso hay tantos incendios. Y otro año dicen es que llovió tanto que hay más incendios porque crecieron mucho los pastos. ¿Cómo se contradice eso? Señor director, yo le quiero decir una cosa. Yo quiero que, y voy a ser muy franco, que paren la chacota con intentar convencernos de que esto fue un incendio a partir de un informe de la Unión Europea que está duramente cuestionado. Y que sinceremos la cifra entre nosotros. La verdad oficial que se intenta establecer aquí, de que este incendio fue de tal magnitud a partir de un informe que está seriamente cuestionado por trucho y por quienes lo elaboraron a partir de vinculaciones con empresas que de alguna manera han prestado servicio. Yo no me refiero a los pilotos de CONAF, al cual tengo la mayor admiración. Pero aquí hay un análisis que desde el día 1 se ha intentado establecer una suerte de verdad oficial en torno a esto. En torno al tema de la eficiencia de las aeronaves. La diputada, mientras exponía nuestro querido amigo el piloto, ¿cómo evalúan ustedes esto? Apenas había personal para poder estar al servicio de apagar los incendios, teníamos un contingente de gente midiendo cómo se establecía. ¿Hasta qué punto la versión inicial de que los aviones no servían determina que después la valoración es también en la misma línea para poder intentar nuevamente establecer una verdad? Y que quiero decirle una cosa, que a partir de los testimonios de las personas de las comunas de Navidad, donde operó tanto el Iluchín como el supertanker, en el sector de el lago Bichuquén, los testimonios de la gente determinan, mire, a nosotros el incendio lo apagó el supertanker, o a partir del momento en que operaron estas aeronaves es que empezamos a respirar tranquilos. Entonces, a mí me parece que este tema, me gustaría saber cómo se elabora un estudio que determina que un determinado avión tuvo una determinada eficiencia. Porque si usted habla de no sé cuántos cientos de operaciones, en cada operación ustedes establecieron y hubo gente midiendo todo esto. ¿Era necesario, por último? Y por último, a mí me gustaría que pudiéramos, presidente, como forma, fíjese que ya nos quedan 10 minutos. Entonces yo encuentro que en lo que es la exposición vamos a tener que tomar alguna medida en las sesiones que vienen, de poder acotar las exposiciones para poder hacer el diálogo, porque a mí me ha pasado que en cada sesión de esto o alargamos 5 minutos para intentar redondear, pero salvo que nosotros pesquemos todas estas intervenciones y procesemos en nuestro foro interno sin hacer preguntas, me parece que al final el diálogo entre quienes estamos interesados por preguntar cosas que pueden a veces ser duras. El señor director me conoce y él sabe que yo no voy a andar ni a espaldas de nadie haciendo comentarios, sino que mirándonos a los ojos uno dice, mira, yo en esto discrepo de usted. Pero creo que tenemos que establecer un tiempo que nos permita un poco más de diálogo para ir formándonos una opinión en torno a lo que posteriormente va a ser el informe, que va a ser, obviamente, espero más propositivo, si lo que pasó ya pasó. Y probablemente vamos a tener miles de análisis y miles de evaluaciones de distinto orden, de distinta connotación técnica. Pero el punto está en cuáles son, por último, las capacidades de reacción rápida. Nosotros tuvimos en el mes de octubre lo que fue Paredona, lo que fue Litueche, lo que fue La Estrella. Y yo lo he repetido varias veces, que mientras discutíamos el presupuesto de la Nación, constatando que los recursos no eran los adecuados, y que movió a la Comisión de Agricultura toda a rechazar el presupuesto en atención a que considerábamos que era poco, en atención a que nos había tocado vivir días dramáticos en esas comunas, y que fue como el primer tiempo de esta cosa. Pero yo no sé si en Hacienda, yo no sé si la DIPRES es la que pone obstáculos.
Pero habiendo tenido un mes de octubre y un mes de noviembre tan complicado, habiendo tenido en los primeros días de enero, yo no estuve en esos días por un tema de enfermedad, pero hubo un informe de la propia CONAF que daba cuenta de lo que se venía, y sin embargo la sensación que queda es que al final no fuimos capaces de poder anticipar un tema que era absolutamente claro en términos de que podía venir algo complejo, más que complejo. Yo me quedo con los testimonios. Esta semana, como bien dice la diputada Sebú, nos recorrió Navidad, Litueche, La Estrella, Paredones, Pichilemu, todas zonas que fueron la magada. Y conforme, de hecho, entregamos bonos esta semana, en Marchihue a 8 comunas, en que los pobladores agradecieron, pero mejor no voy a reproducir aquí lo que dijo porque podría traer un problema de otras características. Pero cuando en una cuestión que entregamos, no sé, 300 millones en Marchihue, quien es elegido para representar a esos pequeños agricultores dijo lo que dijo, uno se queda con una sensación de que no fuimos capaces. Y también, miren, nosotros no teniendo una responsabilidad, pero si nosotros no fuimos capaces de pelear y llegar al extremo del tema del presupuesto, probablemente tenemos algo de responsabilidad nosotros también. Y por último, quiero, presidente, saber cuándo va a venir don Rodrigo Rebeco a exponer a esta comisión, porque me parece particularmente importante la atención a los testimonios que hemos recibido en los últimos tiempos, poder también contrastar dichos testimonios con alguien de la calidad humana y técnica que él dispone. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado. Yo tengo, director, 3 preguntas. En el tema de incremento de los presupuestos, ¿cuánto es el porcentaje que va para personal? Especialmente estoy hablando si va a aumento para brigadistas. Y esto lo digo porque aquí hubieron funcionarios de CONAF que señalaron que el tema de los brigadistas cada día eran menos y que las torres habían desaparecido y que en algunos sectores había quedado totalmente desprotegido por parte de brigadistas. Era un funcionario de CONAF de un sindicato que vino de la 6ª región. Con respecto a las operaciones aéreas, usted habla que fueron más de 30.000 millones de dólares, ¿no es cierto? 30 millones de dólares. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, exacto. ¿No es mejor adquirir antes de estar contratando servicios? Eso tendrá que tener alguna evaluación, a lo mejor hay algún tema de mantención, no sé. Pero ¿para cuántos aviones nos podrían alcanzar de los aviones que son mucho más eficientes como se ha señalado? Tercero, me parece muy bien el tema de la coordinación de nivel local. Yo creo que eso es clave. Ahí se puede prever muchas cosas. Pero no aparece quién es el que va a liderar por lo menos en la exposición. Puede que en los detalles esté director. ¿Los brigadistas de noche van a funcionar? ¿Va a haber una modernización en el equipamiento de los brigadistas? Porque era bastante precario lo que se pudo ver en algunas partes en términos de cómo estaban funcionando. Y por último, en el tema de la eficiencia aérea, la verdad que yo no soy técnico, no le puedo rebatir absolutamente nada de lo que usted ha dicho. Sí, como ha señalado el diputado Barro, uno tenía la experiencia que cuando se estaban produciendo los incendios, cuando pasaban los aviones y cuál era la reacción y también las opiniones que dieron los propios alcaldes acá. Y lo único que puedo colocar en duda es el informe que hace la persona que está en terreno abajo. Y lo digo por una experiencia propia, porque CONAF en nuestra zona llegó un momento en que ellos mismos dijeron estamos sobrepasados y como que se rindieron. Entonces, malamente podrían estar dando una información con respecto a la eficiencia que podría tener la cantidad de agua que podría tirar uno u otro. Yo no estoy diciendo específicamente con respecto al supertanker. Yo creo que estos datos que ustedes nos han entregado tendremos que pasárselos a otros
experto que nos pueda decir o refutar o confirmar lo que ustedes están diciendo. Y si el informe creó un problema de comentario, director, yo creo es que porque en un momento se dijo no tenemos tiempo para hacerlo y a los 2, 3 días o 15 días apareció de nuevo el informe. Yo creo que eso generó un problema. Y por último, el Sikorsky, ¿lo habían dicho? Sí. Ese es que tiene la mejor eficiencia. Ya, pero por lo menos el 100% decía ahí. Sí. ¿Cuántos de esos va a tener Chile para la próxima operación de verano? Eso, director. Perdón, diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estaba recién terminando una reunión en la Cancillería que me solicitaron, pero alcancé a tomar parte de la exposición. Yo, por representación de la Cámara y de mi bancada, por cierto, vengo llegando del Comité de Seguimiento de los Acuerdos de la Alianza del Pacífico. El tema en cuestión, y tanto en parte de la cumbre empresarial, pero también de la cumbre presidencial, de estos 4 países que conforman la 8ª potencia mundial en términos económicos, fue prevención de desastres y resiliencia de estos 4 países. Ese fue el tema, no era cómo exportábamos más solamente o cómo se suavizaban algunas trabas aduaneras, en fin, fue la preocupación de los 4 países por la ocurrencia de desastres, principalmente de aquellos causados por el cambio climático. Ya hemos dicho y hemos sabido, y hoy hay versión oficial por parte del propio canciller que dice que Chile es uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. O sea, las condiciones que tuvimos en este verano es posible que las volvamos a tener. Cada vez es más posible que las volvamos a tener. La pregunta que yo hago, y me alegro que el director haya planteado que hay un cambio en la estrategia de cómo enfrentar la modalidad de combate, la pregunta es muy simple. Si se han destinado 24.000 millones de pesos para atender esta emergencia, la pregunta es cuánto tenemos en el proyecto de presupuesto para la temporada 2017-2018, que ya la tenemos encima. Entiendo que las temporadas van de julio a julio, por lo tanto ya estamos partiendo con la siguiente temporada. Y eso obliga entonces a disponer de una cantidad de recursos a partir de este mes, propiamente tal, ¿cierto? Que la vamos a concentrar seguramente entre los meses de diciembre y abril del próximo año. Lo que viene de clima, aparentemente por la voz de los expertos, es parecida, si no peor, a la que tuvimos en el verano pasado. Entonces yo quisiera saber, en la misma línea de lo que han preguntado los colegas, cómo nos preparamos, si ya tenemos arriendos de contratemporada, de aviones disponibles en otros países que no van a estar combatiendo sus propios incendios, sino que los dejan disponibles en el mercado, si estamos disponibles para adquirir alguna aeronave de mayor capacidad y versatilidad y eficiencia en vista de lo que se ha gastado, si estamos ya a puertas de tener a todos nuestros brigadistas en proceso de contrato para que antes de que empiece la temporada dura ya estén funcionando, etcétera. Yo quisiera plantearlo en términos generales. Gracias, presidente. Bien. Gracias, diputado. Director, tiene el tiempo para responder. Gracias, presidente. Respecto a la coordinación con el sector privado, en particular con las empresas, que son las que tienen capacidades operacionales para este fin, hay una coordinación que la hemos ido afinando desde hace un rato. Coordinación, porque tenemos coordinación ya, ellos trabajan atendiendo los incendios que están hasta 2 kilómetros, o sea, como modelo general, atendiendo los incendios que están hasta 2 kilómetros de sus predios, para evitar que lleguen los incendios de sus predios, pero ahí trabajan activamente y además han apoyado y apoyaron significativamente el trabajo, no tengo la cifra aquí, pero el trabajo de combate durante este periodo. O sea, lo que hemos ido afinando son los mecanismos de comunicación y reporte de incendios, comunicación para asignar recursos, también para cuantificar el incendio, y ahora hemos tenido un trabajo muy activo, tenemos un plan de trabajo muy intenso con el sector forestal industrial, precisamente para afinar esa articulación. Ya lo dije hace un rato, Las Torres, por ejemplo, va a ser un área donde vamos a tener una articulación total, de tal modo de tener el mejor sistema de detección que podamos, pero no es la única área. También en prevención estamos articulando los esfuerzos nuestros con los de ellos y también con los de
la Agencia de Cambio Climático nueva, que era el Consejo de Producción Limpia. Estamos trabajando con un comité tripartito precisamente para tener un modelo común de prevención en el entorno de los poblados, con estándares comunes y obviamente asegurando que no tenemos duplicidad ni estamos llegando por 20 lados al mismo lugar. O sea, hay una agenda completa que tenemos sobre articulación futura, que cubre estos temas, cubre temas de aeronaves, asegurar que no nos duplicamos también en los momentos, en el tipo de aeronaves que contratamos, que también puede ser un motivo de competencia, articulación eventualmente para aeronaves grandes también, si es que fuera necesario. Entonces, es un trabajo que estamos, hoy día tenemos ya, un mes y medio de trabajo de revisión conjunta, lecciones y modelo futuro. Respecto al modelo productivo, forestal, ¿no es cierto?, y la reconstrucción. El proyecto de ley que ustedes lo conocen, ¿no es cierto?, lleva a un tema importante que es precisamente definir el cómo reordenamos el territorio. Y dentro de eso, ahí eso tiene que ver con la planificación global. O sea, vamos a tener mapas de riesgo, estábamos afinando hoy día esos temas, y luego, sobre esa base, un plan de protección regional, aparte de los planes de protección de la interfaz, que van a ser no autónomos, pero complementarios. Es una primera cosa que estamos desarrollando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esos temas. Por otra parte, en el marco del Consejo de Política desarrollamos un protocolo de plantaciones. Ese protocolo de plantaciones lo que busca es precisamente rescatar estos temas y tener medidas claras para todas las nuevas plantaciones que se establezcan y también para lo que se está gestionando hoy día. Y ahí, ¿qué se ha visto? Se ha visto el tamaño de la interfaz, se han visto las medidas preventivas. El tamaño de la interfaz está definido. ¿Qué ancho debería tener la interfaz? En condiciones estándar, obviamente eso cambia según condiciones dependientes, etcétera. Luego, ¿qué tratamiento, qué ancho según el tipo de vegetación que hay cerca? Porque la radiación, como le decía Mario acá, es muy importante. Entonces, si se trata de un bosque, la posibilidad de que por radiación prenda una vivienda que está a cierta distancia es alta. Entonces, es más grande si es bosque que si es arbusto. Y luego hay medidas de disminución de combustible por 50 a 80 metros más allá de esa área limpia, ¿ya? Entonces tenemos todo ese trabajo y también cortafuegos. ¿Sí? ¿Tenemos que prorrogar 10 minutos? Apuro la causa, presidente. Tenemos también medidas alrededor de los caminos, de todos los caminos públicos, cuánto es la distancia que tiene que estar limpia, luego cuánto es la distancia que tiene que estar con silvicultura preventiva y con disminución de densidad. Todos esos temas están ya elaborados y acordados preliminarmente con el conjunto actual del Consejo de Política Forestal. Y también vamos a definir, y esto acordamos un mes para definir esto que voy a decir ahora, cuál es el tamaño que deberían tener los rodales, o sea, cada pedazo de bosque, de tal modo de asegurar que cuando se inicia un incendio en uno de ellos no llegue a adquirir tal magnitud que nos sobrepase. Y ahí tener algún cortafuego o alguna medida que nos permita entrar. Tuvimos una simulación que la estamos revisando, que habla de 50 hectáreas aproximadamente, pero la vamos a revisar y vamos a tener un modelo claro y sobre esa base se va a definir un estándar de el tamaño de cada bosque y a partir de eso se corta y se meten lugares para que... ¿Hay de prevención en el No, público, no, eso tiene que ver... No, en lo que estamos trabajando es lo que he mencionado en el Consejo de Política Forestal como protocolo de plantaciones, ¿ya? Entonces, hay un conjunto de medidas de esta índole que están puestas ahí. ¿Se va a traducir en un reglamento? ¿Va a ser parte de la ley? ¿Cómo se implementa? Lo vamos a implementar primero directamente de manera voluntaria con todos los actores grandes, que es muy importante en esto, y luego lo tendremos que transformar mediante alguna legislación en mecanismos ya concretos regulatorios. Y eso cubre también suelos y aguas, cubre biodiversidad. También hay ahí estándares de biodiversidad muy importantes que no es el momento de entrar a mencionar. ¿Eso va a estar listo cuándo? Acabamos de tener el día viernes pasado una reunión para hacer la última discusión técnica antes de pasar ya al Consejo de Política, que va a ser el 13 de julio en Valdivia. Y ahí esperamos aprobar ese protocolo y tener la firma de todos los participantes, que son muy amplios, ¿ya? Eso debería estar listo, por lo tanto, en julio, alrededor del 15. Si lo tuvieran y lo hicieran llegar. Pero por supuesto, sí. Lo que pasa es que no lo hemos divulgado porque todavía no hay acuerdo en cuanto haya, o sea, ya tenemos casi todo el acuerdo. Respecto a las napas, me meto ahí brevemente, lo que ahora no me voy a entrar en lata, pero no voy a entrar en una lata sobre el tema, pero una discusión en ese marco muy intensa respecto de qué pasa en las microcuencas que abastecen de agua a las poblaciones rurales, ¿ya? Porque esas son 156 microcuencas críticas para
población rural. Por eso está determinado por el informe, lo trabajamos, y ahí lo que tenemos es un conocimiento mucho más claro de qué pasa, que no voy a entrar a detallar ahora, y tenemos medidas correspondientes para enfrentar el tema del agua en esas microcuencas y otras que pueden aparecer. Eso también va a estar dentro de ese protocolo, ¿no? Entonces tenemos un avance importante en ese sentido. Me decía el diputado Barro, ¿no es cierto?, los pastos que a veces van, es una conversación casi típica, diputado, le puedo asegurar que yo la he escuchado también, en el sentido que si llueve... Lo están viendo, no desde la perspectiva, yo sé su respuesta, pero es importante porque la gente CONAF, por ejemplo, sigue esta discusión y hay gente que me está escribiendo. Y es importante porque son conceptos que hay que manejarlos bien. Sí. Lo que tenemos, primero hay que decir que hemos estado, sería el 9º año de sequía y puede que medio lo sea porque vamos a tener de aquí en adelante poca lluvia. Entonces, tenemos un periodo seco muy largo. Entonces, o sea, si no llueve, tenemos realmente una gran cantidad de arbustos y los pocos pastos que crece que se seca rápidamente y que tenemos gran material seco o con casi nada de agua dentro del tejido vivo. Y eso evidentemente hace que se queme muy rápido. Entonces, efectivamente hay un factor que facilita. Pero claramente si llueve y después no hay lluvias más cerca del verano, tenemos pasto alto y ahí sí que la situación, que lo hemos visto, es de un tremendo nivel de... Por supuesto, no sé, eso lo dijimos al inicio, Entonces viene un combustible que arde muy rápidamente, con alta intensidad y que genera muchos incendios que avanzan por diversos tipos de lugares. Entonces, es más complicado aquellos casos en que llueve en invierno y después tenemos un verano seco, llueve en primavera y tenemos un verano muy seco, porque ahí la cantidad de pasto alto facilita la propagación de los incendios. Ahora, yo lamento lo que usted señala, diputado, que el informe de la Unión Europea sea trucho, porque la verdad es que no tiene nada de trucho. Yo quisiera decir que uno puede discrepar y obviamente podemos armar alguna conversación entre los autores de ese informe y gente que opine lo contrario, yo creo que es lo más apropiado, pero yo no calificaría de trucho a nadie que ha hecho un informe con todo el trabajo que hizo la Unión Europea respecto al tema, trajo a los mejores expertos de Portugal, de España, de Francia, de Italia, creo que es el tercero. Entonces se trata de un informe de gran seriedad. Esa gente fue a medir allá el tipo de material que quedó en las zonas quemadas, la altura a la que se quemó la vegetación y un conjunto de elementos. Entonces, la verdad es que nosotros consideramos que, por el contrario, fue un tremendo aporte a entender algo que viene y que es muy complejo, ¿ya? O sea, y que de hecho, ese mismo experto que usted señala, Trucho, ha sido el experto requerido en los incendios de Portugal. Si usted ve, en la prensa está ese mismo experto siendo requerido para opinar sobre los incendios. ¿Cómo evaluamos? Lo dijimos en el informe, en el documento que sacamos, que evaluamos esto mediante juicio experto. Como usted dice, no teníamos la capacidad para estar en todos los lugares, pero evaluamos mediante juicio experto, tanto a nivel terrestre, tanto a nivel de el caballero estuvo ahí viendo la salida de los aviones, por ejemplo, el tiempo que sale de Carguío, lo señala el caballero con estadísticas que tiene detalladas de cuánto demora el Carguío de cada avión y sacó un promedio. Fuimos acumulando información, el caballero también, la gente que iba arriba de los aviones, o sea, en base a eso armamos y esos son resultados que se han ido en lo que es la gente experta confirmando esos valores. Y no hay una autoprofecía porque si usted ve, tenemos 3 aviones grandes participaron en Chile. 2 de ellos son mal calificados y el VAE es considerado, y eso me lo han dicho por todos lados, como un excelente avión. Se señaló aquí, el VAE es un avión versátil. Mucha gente lo considera muy similar, lo que es notable para un avión de 10.000, 12.000 litros, muy similar a una T en términos de su maniobrabilidad y capacidad para enfrentar las situaciones complejas territoriales que tenemos. Entonces, una pregunta adicional chiquitita nomás. De acuerdo al mismo informe, entonces los Hércules del Ejército o la Fuerza Aérea no servirían tampoco, tal cual lo hacen en Brasil. El problema que tiene el Hércules es que tiene, si el problema es un tema de maniobrabilidad por un lado y también, y dejo al experto después si quiere, pero también que usan un sistema de descarga con agua a presión. Tienen bombas que meten presión y suelta así, entonces lleva mucho aire y lleva presión. En cambio, lo que pasa con el Ilyushin, por ejemplo, es que suelta el agua y también pasa con el VAE, sueltan agua en cargas más compactas y también el AT. Entonces, ese es un gran diferencial. Entiendo que aquí hay un tema de maniobrabilidad en el Hércules y además del tipo de bomba que entiendo además la están dejando de usar en Estados Unidos precisamente por eso. El sistema de descarga que usaban lo están dejando de usar en Estados Unidos por ese motivo. Respecto de Navidad y Bichuquén, lo dijo, creo que usted lo decía,
que en los sectores planos, mostramos una imagen allí, ¿no es cierto?, del Ilyushin, no sé si la mostramos, creo que sí. En zonas costeras, no, la vimos hoy día en otro lado, en zonas costeras esta grande aeronave resulta muy preciso porque es un suelo, un territorio en general bajo, le permite bajar bastante y operar a la distancia apropiada y no tiene necesidad de remontar repentinamente. Entonces, eso hace que las zonas costeras, como Navidad, claramente ahí es un área muy apta, como también lo fue en algún momento cuando vino el Hércules que trajeron de Brasil en el 2014 al inicio, operó en varios lugares, fue débil en muchos de ellos, pero donde mejor funcionó fue un lugar relativamente plano donde puede volar muy bajo y por lo tanto tener una descarga muy encima del incendio. ¿Ya? Entonces, mire, lo que menos buscamos, o sea, obviamente estamos jugando con la protección del país, así que lo que menos nos interesa es contarnos cuentos nosotros. O sea, de hecho, yo no he participado en ninguna de estas evaluaciones, he tratado de mantener el margen y dije, por favor, tráiganme el resultado, el que sea, va a ir a prensa, porque es lo que corresponde, me parece. Entonces, no tenemos intención de hacer eso. En el presupuesto, presidente, nosotros se lo podemos hacer llegar, pero un monto importante del incremento presupuestario del 2016, si no me equivoco, ¿sí?, o 2015, fue el mejoramiento de los brigadistas. Los brigadistas tienen un mejoramiento acumulado en 23% de sus salarios, producto principalmente de ese incremento. Fue un monto importante, bienes y servicios toca porque esos jornales transitorios que colocamos allí y además se incrementó el personal, integramos del orden de 116 jefes de brigada a la dotación, o sea, personal permanente a la dotación. Sin duda una tarea en la cual tenemos que continuar porque esto también tenemos otros, los núcleos más preocupantes para nosotros son hoy día otros, no necesariamente los brigadistas, no estoy diciendo desmerecer a los brigadistas, sino que necesitamos fijar cierto personal que contratamos transitoriamente y que tenemos que tenerlo más permanentemente, sobre todo visto lo que estamos diciendo, que tenemos círculos de periodos más extensos y no queremos perder experiencia, ¿ya? Respecto a las torres, a mí me llama la atención que una persona de la sexta región hable de las torres, porque la verdad es que el mejor sistema de torres que tenemos, no el mejor, uno de los mejores sistemas de torres que tenemos y más completo es precisamente en la región de O'Higgins, ¿ya? No obstante, hacemos mantención y vamos a fortalecerlo, pero claramente estamos ahí trabajando en eso. Y en relación a adquisición versus arriendo, nosotros ahí tenemos una opción, porque en definitiva, desde el punto de vista del gasto estatal, que no siempre es abundante los recursos, ¿no es cierto?, lo que hemos ido construyendo es una capacidad aeronáutica suficiente para enfrentar las colas que cada día se cruzan más entre el hemisferio norte y los inicios del hemisferio sur y viceversa. O sea, todavía no terminan los incendios en el hemisferio norte y ya estamos partiendo con el sur. Entonces, ese cruce requiere un número pequeño de aeronaves, pero suficiente para enfrentar la emergencia, porque estaba partiendo acá, por ejemplo. Y para eso es que hemos comprado esta aeronave. Porque se requiera más hacia adelante, lo tenemos que evaluar en función de cuánto es el nivel de cruce y cuánto es el problema de disponibilidad que pudiéramos tener de aeronaves. Lo que vemos que en periodo pleno no tenemos necesidad de comprar, porque comprar es caro y porque, por ejemplo, el caso de Argentina, los argentinos pensaban comprar, no han comprado todavía, hace rato que vienen con eso, y ellos tienen incendio todo el año. O sea, tienen, en una época, en lo que es nuestro invierno, tienen incendio en el norte. Y en el periodo normal nuestro tienen incendio en el sur. Y en otro periodo tienen justo en el periodo intermedio. Entonces, se aprovecha muy bien la aeronave. Pero hay otros casos donde no sucede. Entonces, y usted sabe cuánto cuesta la hora de aeronave. Entonces, eso incide mucho. El liderazgo del sistema de prevención local, nosotros una cosa que tenemos en el sector forestal que fue creado en Estados Unidos a partir de catástrofes forestales, que se usa en todo tipo de catástrofes, es el sistema de comando de incidentes. ¿Qué significa esto? Que los incidentes parten pequeños, una catástrofe como incendio, por eso se creó aquí, parten pequeños pero después se amplían. Entonces se determina mediante un mecanismo relativamente automático, no automático, está preestablecido en base a capacidad. ¿Quién lidera, supongamos si tuviéramos un lugar, quién lidera el equipo de trabajo a nivel local? Pero si esto se amplía y se junta con otro, va pasando el liderazgo. Y eso tiene que quedar muy claro porque usted sabe que en emergencia es crítico tener una línea de mando muy clara y de información muy clara. Eso es crítico. Entonces, cuando usted me pregunta esto, lo que tenemos es que todo esto lo vamos a armar con sistema de comando de incidentes de por medio, que tiene que ver con la gestión y también con la comunicación. Todo va junto allí, que es importante para estos fines. Brigadas nocturnas van, lo que pasa es que no entré en detalle todo el fortalecimiento del sistema,
Tenemos brigadas nocturnas, brigadas mecanizadas y estas unidades especiales que van a estar dedicadas a viviendas, ¿ya? O sea, pero van brigadas nocturnas ahora ya, en el próximo periodo, y también fortalecemos las brigadas mecanizadas porque son enormemente importantes. ¿La brigada nocturna en todo el país donde hayan brigadistas? ¿O en la zona esta? En la zona más crítica, y vamos a partir con un equipo y después lo vamos a ampliar, ¿ya? Por los periodos también tenemos ahí un tema de capacitación, ¿ya? Y respecto al equipamiento personal, la verdad es que yo entiendo, me acuerdo que algún intendente me dijo que los brigadistas tenían un equipamiento muy pobre, y la verdad es que el equipamiento apropiado para las condiciones de trabajo que tienen, el equipamiento es del mejor nivel, de hecho lo han señalado brigadistas, es mejor que lo que usan otros actores que combaten incendios, tiene que ser un equipamiento ignífugo como lo es, tiene todo el equipamiento apropiado para las condiciones de desarrollo, no puede ser más pesado. Yo he andado en lo que llaman los brigadistas la línea, y, o sea, hay tareas, al tiro, diputado, hay tareas pesadas, pero yo soy bueno para los cerros. Le puedo asegurar que andar corriendo por los cerros, cortando y limpiando, subiendo y bajando, y con esas condiciones de calor es una tarea extenuante, y estas extrema. capas que dicen que... Es que usted se refiere a situaciones críticas de incendio, la capa esa protectora contra el fuego. A eso se refiere. Sí. Eso lo estamos considerando para agregarlo como equipamiento. ¿Ya? Perfecto. Pero el resto es un equipamiento Tengo la apropiado. palabra pedida. Y de los aviones... Perdón. Espera. No he terminado todavía, me falta lo del Sí. diputado Flores también. Claro, termine nomás, director. Después Eh, tiene la palabra el diputado Flores. Respecto del Sikorsky, estamos viendo entre 1 y 2 Sikorsky. Lo que quisiera señalar, lo que pasa es que lo que quisiera señalar es que el acento importante en nuestra estrategia está en un emplazamiento territorial de aeronaves muy cercano a todos los puntos centrales donde recurrentemente tenemos incendios para tener un ataque temprano. O sea, lo crítico es cómo apagamos y cómo evitamos que los incendios crezcan, ¿ya? Si esa es la situación crítica. Obviamente necesitamos el Sikorsky, es un muy buen helicóptero u otro análogo para protección de vivienda. Usted sabe que en Australia le llaman algo así como el salvavidas, creo que tiene un nombre como ese, precisamente por su alta efectividad en esos casos. Entonces, mire, cuando Israel tuvo su incendio grande, ellos rearmaron el sistema de ellos de incendio. Y nos hicieron una presentación, a mí me llamó la atención porque yo estaba con el gerente de incendio en su momento, y nos empiezan a contar su sistema, y la verdad es que lo que tenían era AT en cantidad y punto. O sea, el mismo esquema nuestro, nos contaban cómo pensaban, era la misma esquema, solo que nosotros estamos implementando ahora una cosa más extensa, pero con el mismo esquema de localización cercana a todos los puntos, para que tenga una malla cubierta de puntos que están al alcance de la aeronave, que es lo primero que tenemos que tener, lejos. Lo que decía Mario acá es que pasado cierto punto, la aeronave, o sea, cuando tenemos, normalmente con 4.000 kilowatts metro segundo ya hay problemas para la maquinaria. A 10.000 estamos teniendo problemas ya con aeronaves. Tuvimos 60.000 y 90.000 kilowatts metro. Entonces, lo que tenemos que evitar es que lleguen esos puntos en los cuales ya, y de hecho lo que ocurrió, fue que uno no se preocupa, como lo decían ellos, de nada del incendio, se preocupa de las viviendas y de intervenciones quirúrgicas en ciertos puntos clave donde sabe que el incendio puede pasar a otra área, ¿ya? Entonces esa es la aproximación que tenemos. Y respecto al presupuesto, diputado, nosotros tenemos ya un complemento presupuestario acordado para esta primavera y por lo tanto que es importante respecto a nuestro presupuesto para construir todo lo que hemos señalado como adicional, esta brigada especializada en prevención, en combate de vivienda, la brigada nocturna, la brigada mecanizada y un conjunto de aeronaves importante con esta perspectiva. Entonces, lo que tenemos es un armado presupuestario que continúa con eso hacia el futuro y lo hace estable y creciente según necesidad. Hay puntos donde rellenamos, pero en esencia es ese tipo de armado presupuestario que tenemos, ¿no? Diputado Flores, diputado Aro. Gracias, presidente. Bueno, ya hay señales. Tengo un par de preguntas puntuales dentro de las muchas que se me vienen a la cabeza, pero una de las discusiones que hubo desde el principio cuando hacíamos consulta a mediados del 2016 respecto justamente a la capacidad de respuesta respecto de la disponibilidad de aeronaves, y se dijo que habían suficiente y eran 6, incluyendo el helicóptero raro y algunos aviones que sabíamos que no estaban en condiciones de combatir. Lo que se está pensando para la nueva temporada efectivamente son aviones con capacidad de más de los 3.000 litros que hoy día tienen los AT o los aviones que son
administrados por la CONAF o estamos pensando en manejar aviones pequeños como los que tenemos? Primera pregunta. Lo segundo, a mí me llama la atención porque cuando uno ve en distintos incendios cómo el helicóptero va con un canasto que tiene un nombre específico, no recuerdo, el bombi, que va con ese artefacto detrás, digamos, y que es capaz de capturar agua en distintas partes. Si no tenemos un avión como el Bombardier que recoge agua, se fija muy rápidamente y lo descarga rápidamente sin tener que aterrizar. Pero la pregunta que yo me hago, presidente, por su intermedio al director de CONAF, es ¿cuántos helicópteros tiene el ejército? En otros países existen los bomberos militares, son pilotos y son personal efectivos militares que han recibido capacitación que está normada y que en algún momento los saca de una eventual guerra contra algún vecino o contra otro territorio y los coloca a combatir dentro de su país contra un enemigo tan complicado como es el fuego. Y son gente que tiene experiencia en estrategias, en fin, tiene otras capacidades. Yo la pregunta que hago, ¿cuántos helicópteros tiene hoy día disponible la Fuerza Aérea, el Ejército, que en algún momento yo me imagino que será perfectamente colocable uno de estos artefactos y en vez de estar arrendando aviones en otros lados, diremos, bueno, la Brigada X de tal zona y tal región, en fin, dispondrán de 20, 30, 40 helicópteros porque compramos los 20, o 30 o 40 aparatos estos y que los helicópteros militares podrán funcionar en eso. Esa es una pregunta que yo me hago y que mucha gente se hace. Lo otro, respecto de una pregunta que también le hicimos nosotros, por su intermedio, presidente, director, en octubre del año pasado, lo hicimos formalmente, respecto de la contratación oportuna y la condición de combatir de los brigadistas. Los brigadistas que después del incendio de Torres del Paine, el 2012, en donde se sugirió como resultado de la comisión investigadora que deban ser oportunamente contratados, de tratar de establecer una permanencia en el tiempo y que no sean jornaleros, entre comillas, que se capacitan, pero cuando se les termina la temporada, ellos tienen que seguir viviendo, por lo tanto buscan otra pega, y muchos de ellos encuentran una pega más estable, por lo tanto se quedan fuera del sistema, y son unos poquititos los que se mantienen como brigadistas que van ganando experiencia. Lo primero es, ¿cómo vamos a resolver eso? Lo de la transitoriedad del empleo, entre comillas, más que una carrera profesional que los brigadistas van adquiriendo con el tiempo y al final tenemos gente que lleva una trayectoria. En ese escenario, tenemos lo que recomendó la comisión investigadora de Torres del Paine, que las capacitaciones de los brigadistas tienen que ser bajo normas internacionales. Eso lo recomendó la comisión. No sé si están con capacitaciones normadas. Lo segundo es que si toda la indumentaria que tienen que... En algún momento yo tuve una, digamos, y la vi, me parecía un raquelado delgadito, me dijeron, no, esto es antimurra, antiflama, anti no sé qué. Yo me sentía Superman en eso, digamos, pero era un pantaloncito delgado. La pregunta es si eso está tan bien normado, si tiene las autorizaciones del Instituto de Salud Pública, si cumple con todos los requisitos que efectivamente permitan proteger la vida de los muchachos o los señores o las señoras. En fin, yo quisiera hacer eso dentro de las más urgentes. Gracias, presidente. Sí. Es complementaria. Sí, no hay problema. No, en relación a lo mismo que planteaba el diputado respecto al tema del equipamiento. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de participar en diversos actos de conmemoración de los 166 años de bomberos y preguntar, ¿hay alguna interacción entre la misma CONAF y bomberos a partir de lo que nos tocó vivir en el verano respecto a lo que son los equipamientos? Eso es un tema que es importante porque al final bomberos se ha transformado con toda su capacidad, ¿no es cierto?, en brigadista en muchas de nuestras zonas. Y es súper importante que haya una interacción entre lo que es la Junta Nacional y CONAF respecto a lo que son las características técnicas del equipamiento que ellos requieren. Gracias. Director, una última pregunta. ¿El encargado de incendio es permanente en CONAF o...? ¿Sí? ¿O es de acuerdo al gobierno de turno? Un cargo de fase. Ahí estamos mal. Lo vamos quemando cada 4 años. Claro, toda la experiencia que puede recibir la persona se va perdiendo después. Si bien es un cargo de confianza, evidente que, o sea, en un tema como este, uno coloca exclusivamente a personal que es parte de la línea de incendio y no sé yo si alguna vez ha llegado una persona que sea ajena y que no tenga experiencia larga en incendio. Eso es claramente el modelo de trabajo. O sea, ninguno de los gerentes que ha tenido la CONAF que yo conozca... Pero cada 4 años se cambian.
Normalmente sí. Sí, sí. Bien. Usted me preguntaba del... De los equipamientos. Sí, no, del tipo de aeronaves. Lo que estamos privilegiando sobremanera, lo dije, es el ataque inicial rápido y temprano, y por lo tanto tenemos eso como una gran fuerza. Decía que cuando Israel reformula su sistema, se basa en básicamente ese concepto, o sea, no dejar que los incendios lleguen a propagarse, porque pasado cierto punto, y sobre todo hoy rápidamente, esos incendios alcanzan magnitudes que no hay fuerza capaz de detenerlo, y ahí por eso estamos además fortaleciendo una línea de trabajo de prevención con unidades distintas, de protección de viviendas y ciudades, con estructura distinta, equipamiento distinto y todo, para realmente ser muy rápida y muy efectiva en esa tarea, y también reordenando el uso de los recursos totales, porque nosotros tenemos, bajo la coordinación de CONAF, está los recursos propios más los recursos de las brifes. Entonces, colocar también eso enfrente. Entonces, lo que decía, en el caso nuestro es también un mapa de distribución de las áreas de mayor riesgo, y en base a eso, posicionamiento de aeronaves que van a ser mixtas. De hecho, en algunos casos estamos dividiendo helicópteros grandes en 2 helicópteros más chicos, con rápido movimiento que nos permite ubicarlo, y también con capacidad de transporte personal a la vez. Entonces vamos a tener una acción muy, muy rápida, y vamos a tener, para las situaciones más pesadas, estos helicópteros pesados que acabo de señalar. Eso en esencia. Y estamos viendo también, pero eso está todavía en discusión, una articulación con la empresa respecto a aeronaves medianas, principalmente, aeronaves de más capacidad. Entonces, y respecto de helicópteros de Fuerzas Armadas que tengan el IVALDE, lo que yo sé que la Armada tiene 2, en Quiriquina creo que, sí, tiene 2 allí. Presidente, un segundo. ¿Esa información es reservada o es información pública? Se usaron públicamente esos helicópteros, eso es lo que sé. Entonces, llamado a... sí, perfecto. Y lo que sé, yo desconozco cuántos helicópteros tienen las Fuerzas Armadas, eso puedo decir. Lo que sí sé es que se están dotando a 3 helicópteros más con el IVALDE. Eso sé en este momento. Respecto de la contratación oportuna, sin duda es crucial por el entrenamiento. La contratación este año va a ser más temprana que años anteriores, y también estamos viendo la capacitación en general en CONAF, por 2 motivos. Uno, por lo que usted implícitamente señala de una capacitación que tiene que ser más extensa. Es una razón así como absoluta. Pero además, la razón contingente es que tenemos una situación nueva de incendios que ha dejado a nuestro entrenamiento, nos obliga a cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los jefes de brigada, la verdad es que se encontraron con situaciones que no esperaban sistemáticamente. Y eso entonces necesitamos, por ejemplo, voy a colocar el caso más sencillo, más práctico, más bruto, en el sentido de estas unidades especializadas en protección de vivienda. Evidentemente tienen que tener un entrenamiento totalmente distinto, no total, pero significativamente distinto al que tendría una unidad que se encarga del combate convencional, ¿ya? Pero en el combate convencional también tenemos que tener una mirada muy clara de los tiempos y las circunstancias en que tiene sentido intervenir y cuándo esa intervención va a pérdida. Vista la velocidad de los incendios, la vertiginosidad, mucho de lo que eran las tácticas comunes se perdieron los tiempos porque se combatía, se generaban líneas que habían funcionado normalmente, históricamente, y hoy día se encontraban con que en realidad el incendio las consumía, Entonces, también hay todo un aprendizaje en ese sentido, y también obviamente en autoprotección, en seguridad, etcétera. Entonces, claramente está un tema central para nosotros, es toda la capacitación en diversos frentes de trabajo, porque las condiciones son totalmente nuevas. En equipamiento, el equipamiento sigue normas internacionales, no hay una certificación internacional propiamente tal que conozcamos. Sí, creo que hay una pequeña, hoy día, si no me equivoco, hay una pequeña diferencia entre el equipamiento norteamericano y el nuestro en algún estándar, pero no de seguridad, sino de mayor comodidad eventualmente. Este equipamiento que suena liviano es el que ocupan también allá, en todas partes se ocupa el mismo para gente que combate incendios directamente.
Sí cumple con la normativa de la ICP, el Instituto de Salud del Trabajo, creo que es, no me acuerdo cuál. Salud Pública, que de hecho nos significó atraso el año pasado, porque habíamos llamado a licitación y de pronto salió una nueva normativa del Instituto de Salud Pública que nos obligó a retirar las bases, reformularla y llamar. Y ahí tuvimos un atraso en el proceso licitatorio que obviamente espero que no ocurra nuevamente. Y en el equipamiento de bomberos y sobre todo en la articulación es un tema. Primero, hay una relación muy buena con bomberos, sabiendo que bomberos es un ente descentralizado, eso hay que considerarlo, y tenemos una articulación muy buena en ciertas regiones y usando esos modelos estamos llevándolo a otras regiones para incluso definir con claridad situaciones, como usted lo dice, en que los bomberos son el primer ataque. Entonces, ¿cómo articulamos cuando nosotros somos los primeros informantes y luego cómo hay una entrega de la posta y todas esas cosas las estamos en este momento afinando, pero en base a experiencias muy buenas, por ejemplo, en la región de Valparaíso hay una muy buena articulación entre ambos. Bien, muchas gracias, director y su invitado. Yo me alegro profundamente de la exposición. Creo que va por el camino correcto en términos de tener la posibilidad de nueva estrategia, porque hay que reinventarse después de lo que pasó. Y yo creo que es todo por el tema de que no se vuelvan a producir esto. No creo que se vayan a terminar, pero minimizar por lo menos lo que nos viene. Así que felicitaciones por su exposición. No, está todo bien. Sí. Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias.